Gestión del riesgo, riesgo de liquidez. Elisa Barrios, Brian Pérez, Tulvis Rojas, Luz Muñoz y Josué Escobar. Riesgo de liquidez. El término riesgo se define como la proximidad o posibilidad de un daño. Liquidez como la capacidad que tiene una persona, una empresa, una entidad bancaria para hacer frente a sus obligaciones financieras. Entonces definimos riesgo de liquidez como la probabilidad de incurrir en pérdidas por no disponer de recursos líquidos suficientes para cumplir con sus obligaciones de pago. La Junta Monetaria emitió un reglamento para la administración del riesgo de liquidez bajo la resolución JM 217 y 2009, que tiene como objeto regular los aspectos que como mínimo deben observar los bancos, las sociedades financieras y las entidades fuera de plaza o conocidas como offshore para la administración del riesgo de liquidez. Este reglamento nos establece definición de términos que nos ayudan a comprender su contenido. Define institución o instituciones como los bancos, las sociedades financieras, las entidades fuera de plaza o entidades offshore. El término liquidez como la capacidad que tiene una institución para hacer frente a sus obligaciones. Riesgo de liquidez, la contingencia de una institución no tenga la capacidad de activos para poder cumplir sus obligaciones oportunamente. Define administración del riesgo de liquidez como el proceso para poder identificar, medir, monitorear, controlar y prevenir el riesgo de liquidez. Prueba de tensión lo define como la preparación de escenarios mediante la utilización de supuestos relacionados con la exposición del riesgo de liquidez de una institución. Y nivel de tolerancia al riesgo de liquidez, que es el nivel máximo. La administración del riesgo de liquidez nos dice que debemos de establecer políticas, procedimientos y sistemas que nos ayuden a una adecuada administración del riesgo de liquidez. Para poder establecer estas políticas, procedimientos y sistemas debemos de tomar en cuenta aspectos como lo son la responsabilidad del Consejo de Administración, es aprobar las políticas y procedimientos y sistemas, velar porque estas políticas, procedimientos y sistemas sean implementados y estén trabajando correctamente, que la ejecución esté correctamente. Así también deben de mantenerse en constante actualización estos procedimientos, políticas o sistemas para no caer obsoletos. En lo sucesivo, el comité estará integrado como mínimo por un miembro del consejo y por las autoridades y funcionarios que dicho consejo designe. El comité estará a cargo de la dirección de la administración de riesgo de liquidez, entre otros riesgos. El comité de gestión de riesgos tendrá las siguientes funciones: proponer al consejo para su aprobación las políticas, procedimientos y sistemas para la administración de riesgo de liquidez, definir la estrategia para la implementación de las políticas, procedimientos y sistemas aprobados, revisar al menos anualmente las políticas, procedimientos y sistemas y proponer la actualización cuando proceda, atendiendo las condiciones del mercado. Analizar al menos mensualmente y cuando la situación lo amerite los reportes que le remita la unidad de administración de riesgos. Unidad de administración de riesgos. Las instituciones deberán contar con una unidad de administración de riesgos. La unidad apoyará al comité de administración de riesgo de liquidez, entre otros riesgos, para lo cual tendrá las funciones siguientes: proponer al comité políticas, procedimientos y sistemas para la administración del riesgo de liquidez, monitorear diariamente la exposición al riesgo de liquidez, realizar prueba de tensión trimestralmente y cuando la situación amerite, reportar al comité semanalmente sobre la exposición al riesgo de liquidez de la institución, su evolución en el tiempo y el cumplimiento de límites, verificar e informar al comité al menos mensualmente sobre el cumplimiento de las políticas aprobadas. Indicadores de alerta temprana. Las instituciones deben implementar indicadores de alerta temprana con el propósito de reconocer anticipadamente la aparición de riesgos o vulnerabilidades adicionales que puedan afectar su posición de liquidez o permiten detectar posibles necesidades de financiamiento. Los indicadores de alerta temprana deben contemplar como mínimo los aspectos siguientes: reducción de plazo de vencimiento promedio ponderado de las fuentes de fondeo, reducción o eliminación de líneas de crédito obtenidas. También deben de contemplar la reducción del índice de retención de depósitos a plazo, de obligaciones financieras, así como aumento en el porcentaje de retiros anticipados de dichos depósitos o obligaciones, las disminuciones en los niveles de disponibilidad de activos líquidos, la pérdida significativa en el valor de los activos líquidos
y los costos de fondeo crecientes. Los indicadores de alerta temprana deberán ser revisados y actualizados al menos anualmente o cuando la situación lo amerite. Las pruebas de tensión. Las instituciones deben elaborar pruebas de tensión con el propósito de evaluar la sensibilidad de la exposición al riesgo de liquidez de la institución. Como mínimo, las instituciones elaborarán un escenario de tensión moderada y un escenario de tensión severa. Esto con el propósito de evaluar la sensibilidad de la exposición al riesgo de liquidez de la institución y corroborar que dicha exposición sea congruente con el nivel definido de tolerancia al riesgo de liquidez. Continuamos con lo que es el plan de fondeo de contingencia y de estrategias de mitigación. En sí, lo que establece este tema pues trata de que las instituciones deberán de contar con un plan de fondeo de contingencia, contemplar en sí los aspectos que en su caso pues va a contener el plan de fondeo de contingencia, dentro de los cuales podemos mencionar las situaciones que activan su aplicación, las estrategias y procedimientos para enfrentar situaciones extraordinarias por falta de liquidez. En este caso pues podemos mencionar que las instituciones deberán de contar con una estrategia de comunicación cuando ocurran eventos desfavorables que en su caso puedan afectar la liquidez. En este caso pues debe incluir la puntualidad en sí, en ese caso pues con la que podemos manejar la estrategia de comunicación, la cual debe ser clara y coherente, y también el protocolo para dirigirse a la superintendencia de bancos, al personal de la institución, ya bien sea un usuario, corresponsales y otros grupos de interés. En este caso pues la estrategia deberá de contener como mínimos varios aspectos, dentro de los cuales podemos mencionar los objetivos, el alcance, pues obviamente esos tienen que estar bien definidos, la identificación de las audiencias internas y externas, y la identificación de los canales, de los voceros, de las terceras partes y definición de formatos de mensajes. Continuamos con lo que es el tema de los manuales de administración de riesgo de liquidez. En este caso pues debe contener las políticas, procedimientos y sistemas a que se refiere el artículo 3 de este reglamento. Esto va a servir para la administración del riesgo de liquidez, en el cual se deberá constar por escrito en un manual la administración del riesgo de liquidez, en este caso pues que sea aprobado por el consejo. Y finalmente el tema pues tenemos lo que es la información relacionada con el riesgo de liquidez. En este caso pues las instituciones deberán enviar a la superintendencia de banco información relacionada con el riesgo de liquidez conforme a las instrucciones generales por medio de un oficio circular en el órgano de supervisor, en este caso pues que en su caso les puedan indicar directamente a dicha entidad. Muchas gracias por su atención. Vamos a continuar con el coeficiente de cobertura de liquidez en el capítulo 3. Según el artículo 12, el coeficiente de cobertura se define como el coeficiente de los activos líquidos de alta calidad y las salidas netas de efectivo en un horizonte de 30 días calendario bajo un escenario de tensión de liquidez. Dentro del capítulo 14, define las acciones a tomar cuando el LCR sea menor al 100%. Cuando el coeficiente de cobertura de liquidez sea menor al 100%, las instituciones tomarán las acciones siguientes. Si el coeficiente de cobertura de liquidez disminuye del 100%, pero es mayor o igual al 70%, la institución deberá informar por escrito a la Superintendencia de Bancos dentro del plazo de 3 días hábiles la explicación de las causas que dieron lugar a dicha situación y las acciones a seguir hasta que la institución alcance un coeficiente de cobertura de liquidez mayor o igual al 100% dentro de los 30 días calendario. Si el coeficiente de cobertura de liquidez es menor al 70%, la institución deberá presentar por escrito a la Superintendencia de Bancos dentro del plazo de 3 días hábiles aquel en que el coeficiente de cobertura de liquidez se haya ubicado por debajo del 70%, explicando las causas y dando un programa de fortalecimiento de liquidez. La Superintendencia de Bancos deberá acatar la solicitud de la institución, que deberá prorrogar el plazo establecido para ejecutar el programa de fortalecimiento de liquidez por hasta 30 días hábiles. En el artículo 15 nos indica el programa de fortalecimiento de liquidez, que deberá ser aprobado por el Consejo de Administración o quien a su vez tendrá como objetivo que la institución alcance un coeficiente de cobertura de liquidez igual al 100%.
El programa de fortalecimiento de liquidez deberá detallar con fechas las actividades que permitan identificar las fuentes de recursos financieros para incrementar los activos líquidos de alta calidad. En el artículo 16 nos indican las sanciones. Si venció el plazo para ejecutar el programa de fortalecimiento de liquidez, la institución deberá presentar un coeficiente de cobertura de liquidez menor al 100%. Se considera como una infracción grave y será sancionada la institución. Activos líquidos de alta calidad de nivel 2. Los activos líquidos de alta calidad de nivel 2 serán aceptables hasta por el 40% de los HQLA y están integrados por la suma de los activos líquidos de alta calidad de nivel 2A y los activos líquidos de alta calidad de nivel 2B. Los activos líquidos de alta calidad de nivel 2A se consideran los siguientes: inversiones en títulos de valores de bancos centrales y extranjeros, gobiernos centrales extranjeros o instituciones multilaterales para el desarrollo de una calificación de riesgo de A positivo hasta A negativo. Las inversiones en títulos de valores de entidades privadas no financieras con calificación de riesgo AA negativo o superior. Las inversiones en títulos de valores de entidades financieras extranjeras con calificación de riesgo AA negativo o superior. Las inversiones en títulos de valores de entidades financieras supervisadas por la Superintendencia de Bancos que no pertenezcan a su grupo financiero con calificación de riesgo local o nacional de largo plazo de AA negativo o superior. Todas estas con un factor de ajuste de un 85% para cada una. Activos líquidos de alta calidad de nivel 2B. Los activos líquidos de alta calidad de nivel 2B serán aceptables hasta por el 15% de los HQLA. Se consideran activos líquidos de alta calidad de nivel 2B los siguientes: las cédulas hipotecarias que estén al día en el pago de capital e intereses, esto con un factor de ajuste de un 75%. Las inversiones en títulos de valores de entidades privadas no financieras con calificación de riesgo de A positivo hasta BBB negativo, con un factor de ajuste de un 50%. A menos que se indique expresamente que se trata de una calificación de riesgo local o nacional, las calificaciones de riesgo indicadas en las tablas anteriores corresponden a calificaciones internacionales asignadas por la calificadora de riesgos Standard & Poor's. Las inversiones en títulos de valores a que se refieren las tablas anteriores no incluyen inversiones en acciones. Salidas de efectivos totales, SET. Las salidas de efectivo totales en los próximos 30 días calendarios se obtienen de la multiplicación de las cantidades correspondientes a cada descripción por su factor de salida, y los cuales incluyen los siguientes. Para personas individuales están depósitos monetarios de ahorro y de plazo fijo con vencimiento residual al 30 días, como por ejemplo a un 5% de factor de salida. También están para personas jurídicas y entes de gobierno y entidades oficiales. Podemos encontrar los requerimientos adicionales para cada uno de ellos: márgenes por girar de tarjetas de crédito, créditos formalizados pendientes de utilizar con personas individuales, cartas de crédito, obligaciones de financiación, cuentas por pagar y otras obligaciones. Dentro de la financiación garantizada encontraremos todas las operaciones de reporto como con vencimiento residual de 30 días. Dentro de las entradas de efectivo totales EET encontraremos que se obtienen de multiplicar las cantidades correspondientes a cada descripción por su factor de entrada. Como ejemplo encontraremos las operaciones de reporto como reportador con vencimiento residual de hasta 30 días con títulos valores de Banco Central en moneda nacional o en moneda extranjera, con un factor de entrada del 0% para cada uno.